cuando lo que mencionábamos con Juan, cuando hay una movilización tan contundente, cuando hay un paro, recordemos que la movilización de hoy son las 3 centrales sindicales poniéndose en juego. Después vamos a charlar un poco sobre las veces que se dice que se van a poner en juego, pero después en la calle no se refleja. Hoy quedó claro el contraste, ¿no? Es decir, cuando la CGT quiere jugar, juega. Y a veces cuando dice, pero quizá no es para hoy. Acompañando el reclamo de jubilados y jubiladas, que miércoles tras miércoles le viene trayendo al gobierno una imagen que da vueltas al mundo. Imagínense esto, en los portales, en los diarios de todo el mundo, esto que estamos viendo otra vez en la Argentina, movilizaciones multitudinarias para defender las jubilaciones, el acceso a los remedios, etcétera, 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 de personas mayores a las que eventualmente de tanto en tanto se la faja, la policía la faja. Hoy no ocurrió, también eso es interesante para pensar eventualmente por qué. Ahora, esto convive, y sobre esta cuestión me gustaría que reflexionemos juntos. Esto convive, quizá no se da muchas veces, con todo lo de, si me permiten, especulativo, efímero cuando sube y cuando baja, de los mercados, de la consecuencia de algunas gestualidades políticas en el valor de los dólares, de activos financieros, de los bonos, etcétera, etcétera. Los vamos a graficar de esta manera. ¿Cómo arrancó el día de hoy en la valorización de las acciones de empresas importantes y los bonos? Miren, así, lo venimos charlando con Guido Bambini y con Hernán Lecher muy seguido. Aprendimos, casi que hicimos una diplomatura, en que acá hay que leer la porción, la cantidad de recursos que se jugaron en cada acción, que cada una de esas letras representan o abonos o empresas que subieron o que bajaron. Bueno, hoy todo rojo arrancó. Arrancó todo rojo. Es decir, esto es pérdida de valor. Pérdida de valor de esos bonos de esas empresas. Después, ¿qué pasó? Después habló Trump y dijo, bueno, lo de los aranceles en realidad lo vamos a suspender 90 días. Es decir, un gesto de un presidente que tiene consecuencias, pero no deja de ser una palabra de un presidente que mañana podría decir otra cosa. Y después que habló Trump, miren en qué se convirtió. Miren lo que ocurre a continuación. Todo verde, todo para arriba. Podríamos agarrar la palabra del presidente Trump y si ustedes quieren reducirlo a la escala argentina, podría ser el viaje de Milei intempestivo, tomándose un avión privado, yendo a la residencia Mar-a-Lago de Trump, tratando de encontrarlo en la alfombra o en alguna de las sillas, ponerle un brazo al costado y por lo menos sacar la foto de que estaban dialogando algo y de que Trump efectivamente le prestaba atención a lo que Milei quería para la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y de esa foto dependía que las acciones subieran, que los bonos se mejoraran, que los dólares bajaran un poco, es decir, que la presión sobre los dólares en la Argentina y sobre la reserva bajara. Todo eso es especulación. Eso no es producción de riqueza, eso es miedo o seguridad de los agentes económicos. El contraste de eso, a veces cuando se habla de la macroeconomía nos olvidamos que dentro de la macro está cómo vive la gente. Y no parece ser un factor que aparece en las pizarras, en los cuadros de la evolución del día de los principales indicadores. Hoy sí apareció un indicador muy concreto. ¿Cuál? El que estábamos viendo recién. Decenas de miles de personas en las calles, conviviendo en una misma escena con la especulación, con el dime y direte de dirigentes políticos, con si se consigue una foto o no se consigue, con si en un comunicado hay un párrafo que dice tal cosa o no hay un párrafo que dice tal otra, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo real y lo concreto es esto. ¿Esto qué es? Estos son sindicatos que representan trabajadores. Estos son hombres y mujeres, si me permiten, desorganizados, inorgánicos, que se movilizan porque dicen, che, yo no vivo mejor que antes. Porque como decía Raúl Timerman en Comunistas, la esperanza va bajando, va decreciendo. Porque ahí hay comerciantes que se pasan más tiempo en la puerta fumando un cigarrillo que atendiendo gente porque no entra. Ventas a la baja, pymes que cierran. Mercadería, empresas que se convierten en un depósito para almacenar cosas que se importan en vez de contratar gente para vender en un mostrador. Esta es la economía real. Lo que hoy se expresó en la Argentina en las calles y será paro mañana en todo el país, es la economía real, es la Argentina real. Que no se despierta un día porque habla un dirigente y todo verde en las acciones y come mejor que el día siguiente. Come mal y peor día tras día.
En esa convivencia falta un interlocutor que es no solamente ciertos sectores de la política con un discurso, o por lo menos tomándose en serio la cosa, sino un modelo alternativo que diga, bueno, es importante la actividad financiera. Lo voy a decir mucho más sencillo. No está mal endeudarse o tomar un préstamo, pero depende para qué. ¿Te vas a comprar una máquina y vas a producir más? ¿O vas a sacar un préstamo para tratar de llegar con el préstamo que tenías antes y estás permanentemente endeudado y en definitiva hay alguien que te dice, mirá, para poder pagar esta deuda, dame tus recursos naturales, hacé una reforma previsional y cubrí menos a los jubilados y jubiladas, privatizá empresas del Estado que te quita posibilidad de un desarrollo soberano, olvídate de Malvinas o por lo menos meté la pata un poquito menos fuerte. Esto es lo que se conjuga en este momento en la Argentina y estas últimas horas, la jornada de hoy nos presenta una escena, los mercados rojos, los mercados verdes, el biribiri de la especulación frente a una sociedad movilizada. Hay otro sector que no se movilizó, que piensa otra cosa, que quizá todavía tenga esperanza, pero cada vez es más la gente que dice, che, por acá no va. Y no por lo que yo lea al final del día en los noticieros en a ver cómo subieron o bajaron los dólares paralelos, porque a mí la vida cada vez me cuesta más. Ese es el vínculo que hay que recuperar de a poquito a través de la política, que no es mala palabra. Obvio que un paro es político. Claro que un paro es político. ¿Qué es si no? ¿Qué es si no es político? Es político porque son sectores organizados que dicen, estas políticas no nos llevan a buen puerto, a nosotros que somos trabajadores y trabajadoras. Esa es la decisión política. Claro que es político. Capítulo aparte. Para la CGT, vamos a escuchar la palabra de Héctor Daer, secretario o uno de los secretarios generales de la CGT, que a mi modesto modo de ver hace una de más en estas declaraciones. Si no fuera por los sindicatos, Milei hubiera hecho un desastre. Hubiera aprobado la primer ley ómnibus que, donde todo el mundo dudaba, el 24 de enero del año pasado fue el movimiento obrero con la CGT a la cabeza los que salieron a ponerle freno a todas esas cosas. Y somos la CGT los que fuimos a la justicia y llevamos y pudimos bloquear el capítulo 4 del DNU 70, que es lo único que no está vigente. No le corresponde a un comunicador o un programa de televisión hacer una valoración de esto que dice Héctor Daer. A mí me parece en algún punto una provocación. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta, no. Porque hay una enorme cantidad de dirigentes sindicales que le estuvieron reclamando a la propia CGT, dentro de la CGT, menos pasividad en determinados momentos, o por lo menos tener un poco más claro cuáles son las negociaciones. Porque hay otras centrales sindicales que efectivamente se movilizaron mucho más y les hubiera venido mucho mejor un acompañamiento. A los jubilados y jubiladas que hace muchos miércoles que vienen recibiendo los palazos de la policía en soledad. Y sobre todo porque muchas veces la CGT dice vamos y cuando vos ves la imagen decís acá todos no vinieron, como se suele decir en la cancha, vinieron todos en un remis. Pero no somos nosotros los que tienen que hacer esa valoración. Sí me parece importante que la pongamos en juego, incluso en estas horas. Y algo más. Mañana ya comenzó un paro nacional. A las 0 horas comienza el paro de transporte con una excepción, colectivos. ¿Cuál es la razón por la cual la UTA, el gremio de colectivos, dice que no va a parar? Porque dice que hay una conciliación obligatoria con la Secretaría de Trabajo, dictada por la Secretaría de Trabajo, respecto del reclamo paritario. ¿Qué dicen sus colegas sindicales? Dicen, no, pará, una cosa es tu conflicto paritario y otra cosa es un paro nacional, que tiene un sentido hasta histórico, si ustedes quieren. Y sabemos perfectamente que mañana el gobierno va a hacer todo lo posible para presionar desde todo punto de vista para que trabajadores y trabajadoras puedan llegar a trabajar y si hay colectivos eso es más factible. Un paro nacional se mide en términos concretos sobre cuánto frenó la actividad. No porque quiere que un país genere menos riqueza, porque se está protestando de esa manera. ¿Con qué? Con la fuerza de trabajo, de lo que somos dueños y dueñas y nadie nos puede sacar. Entonces, que haya colectivos es de alguna manera un obstáculo para la eficacia del paro.
quiero que prestemos atención a lo que dice el portavoz de la UTA, Mario Calegari, sobre las razones por las cuales la UTA no se compromete y no adhiere al paro, es decir, mañana habrá colectivos. Escuchen. Estamos en una conciliación obligatoria que termina el 3 de mayo recién. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, es lo que hemos dicho, y ya sabía la CGT que nosotros, si hacían una medida de fuerza dentro de ese término, no iban a poder parar. Los servicios se van a brindar normalmente, no vamos a exponer a nuestra gente a que sea pasible a cualquier tipo de sanción, y sobre todas las cosas de que pueda venir alguna situación con la personalidad jurídica del gremio, así que no vamos a arriesgar eso, y esto lo sabía también la CGT. Dos elementos para prestarle atención a las razones que esgrime la UTA para mañana, por lo menos meterle algún obstáculo a la efectividad del paro nacional. Un paro nacional es una cosa muy importante, no es cualquier cosa. En todo el mundo, cuando un país va a paro nacional, sale en todos los diarios. Es decir, una cosa realmente muy importante y de mucho peso histórico. Primero, dicen, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Este es un gobierno, como tantos otros, desde el centro hacia la derecha, que no se cansan de decir que los sindicatos son equivalentes a mafias. El sindicalismo prácticamente es mafioso. Todo el tiempo deslegitimando, todo el tiempo señalando delitos. ¿Se acuerdan ustedes de lo que se orquestó en las oficinas del Banco Provincia durante el gobierno de Mauricio Macri? Con inteligencia, tratando de generar acciones judiciales para socavar y para amedrentar a sindicalistas y para meterlos presos. Resulta que en un contexto, en un país en donde hay un sector de la política bien representado en el que gobierna, que dice que todos los sindicatos son mafiosos, la UTA dice, nosotros no vamos a parar y debilitamos el paro porque dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, ¿y qué nos van a decir? Y el segundo elemento dice algo así Calegari como, no queremos ponernos en juego, no queremos arriesgar. Bueno, Mario, querido, ser sindicalista en todos los tiempos es ponerse en juego. Ser sindicalista en todos los tiempos de nuestra rica historia de movimiento obrero y de lucha de trabajadores y trabajadoras es arriesgar. Porque justamente se nuclean en un sindicato personas que no quieren ir mano a mano contra las políticas de ajuste o contra las políticas de la patronal. Se juntan para ser más fuertes y lo que estás haciendo es debilitar. Es decir, que lo que vos llamás riesgo, Mario, en realidad es una traición al movimiento obrero, al sentido del movimiento obrero. ¿Quién va a decir algo? O al revés, todo el movimiento obrero, si efectivamente te señalan por haberte adherido al paro, te va a respaldar. Porque esos son los dirigentes y las acciones que pasan a la historia. Algunos dirigentes creen que tomar decisiones históricas está en el pasado, que eso es para verlo solamente en películas o en documentales. No. Las decisiones importantes son las del presente. Después el tiempo dirá si fue una decisión histórica o no. Seguramente la decisión de la UTA y sus autoridades respecto del paro de mañana no va a pasar a la historia como un acto de coraje y de reivindicación de la esencia de lo que significa ponerse en riesgo para los laburantes cuando las políticas son de ajuste y cuando no hay una buena para los trabajadores en la Argentina. Arrancamos QR con las voces del día. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. El Fondo Monetario Internacional es el prestamista de última instancia. Cuando vos acudís al prestamista de última instancia para intentar seguir con lo mismo, lo que quiere Milei es crónica de una muerte anunciada. Hay que ver cuándo el respirador deja de funcionar. Y si el precio del dólar no lo moves, esa cantidad que le vas a agregar del Fondo Monetario te va a durar lo que te dure la venta de dólares diaria. No te alcanza para octubre. Más que discutir candidaturas puntuales, tenemos que discutir cómo defendemos la provincia de Buenos Aires y reconstruimos un proyecto nacional. Creo que tenemos que pensar en la política grande y Cristina siempre lo hizo de esa manera. Milei, Karina Milei, Adorni, Guillermo Francos, sepan que la transparencia no es optativa y que la rendición de cuentas que ellos tienen que dar con
La estafa de la cripto y el proyecto Libra es una facultad del Congreso y es lo que hicimos. Lo que hizo el presidente fue repostear el lanzamiento de una moneda que supuestamente iba a generar oportunidades de fondear proyectos emprendedores en la Argentina. Arman todo este escándalo. Lamentablemente nosotros tenemos una minoría muy marcada. ¿Cuál es el temor que tiene la política? Que el presidente Milei obtenga muchas bancas en este próximo periodo. Hoy la discusión es o pierdo un día o pierdo el trabajo, porque está habiendo despido masivo por todos lados. Creo que el pueblo soportó de una forma heroica un ajuste brutal como nunca. El cráneo económico, la única forma que nos da de salir de vuelta adelante es pidiendo fiado. Pero no importa si podemos viajar, no podemos viajar. Acá está en riesgo el país. Acá está en riesgo la patria. Quiero decirles que enseguida en QR se suman a reflexionar, a aportar sus ideas Ricardo Aronskin, economista, y Luis Bruckstein, periodista, analista político. Vamos a analizar toda la jornada, iremos momento a momento para tratar de no perdernos varias cosas que pasaron hoy y que son muy importantes. Hola Guido, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ¿cómo explicamos el sacudón nuevamente que tuvo la economía global a partir de las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, la jornada de hoy arrancó muy mal, como las jornadas anteriores, a partir de la noticia de que China respondía con la imposición de un 84% de aranceles a los productos estadounidenses, las importaciones desde Estados Unidos a China. En ese momento, durante la mañana, vimos un tuit de Donald Trump diciendo es un buen momento para comprar, ¿no? Que resultó raro. ¿Qué quiere decir eso? Comprar a la baja porque después rebota. Sí, pero es raro que parecía la estafa Libra. Digo, claro. Porque un presidente haciendo recomendación de compra es llamativo. Y la verdad que, bueno, con el correr de las horas lo que sucedió fue que en un momento Trump efectivamente anuncia la suspensión por 90 días de las tarifas recíprocas, de los aranceles a la importación recíprocas con el resto de los países del mundo, y que iba a ser del 10%, no ya con la fórmula que explicamos hace un par de miércoles de cómo se imponían los aranceles al resto de los países. Sí se sostenía y claramente se dejaba ver que se puntualizaba esta guerra comercial con la potencia asiática, con China. Sí se mantenían los aranceles en 125%. Pero la realidad fue que la noticia de que, digamos, pasamos de tener un comercio internacional con aranceles impuestos por Estados Unidos a todos los países a una pausa de 90 días, claramente para empezar a negociar, en el fondo es eso, bueno, hizo que efectivamente la bolsa americana, el Standard & Poor's, que es el índice que nuclea las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, rebote muy fuertemente y veamos ese verde que veíamos en pantalla hace poquito. Te tiro un dato, desde 1990 la jornada de hoy fue la tercer mejor diaria para ese índice en Estados Unidos. Para que vean la volatilidad, la semana pasada tuvimos la peor en el ranking número 13. Desde el 90 para acá, para la variación diaria del índice. Entiendo. Para que veamos la volatilidad en la que nos tiene, creo que la palabra es volatilidad. Sí. En la que nos tiene inmersas las decisiones, en definitiva, de una persona que parecería estar decidido a hacer cualquier cosa por hacer grande América según él, ¿no? Ahí están las preguntas respecto de qué hace cada país, volvemos a la Argentina, qué hace cada país para defenderse de esas características de un dirigente global muy importante y de esa volatilidad que mencionaba Guido recién. Bueno, salimos de entrampados y creo que compartíamos también la portada de Reculando en Chanclet, ¿no? O algo, ahí está. Chanclet Reculing es la portada de la jornada de hoy. Yo creo que tendría que estar entre signos de pregunta. ¿Es un recular en chancleta o en realidad lo que está confesando era que era todo para negociar y eventualmente que el objetivo tenía que ver con los aranceles a China? Ya se lo preguntamos a Ricardo Aronskin y lo charlamos también con Guido, por supuesto. Pero vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presten atención el léxico, desde dónde habla, cómo habla, de qué manera interpela al resto de los dirigentes y de los presidentes de otros países. Why you decided to put a 90-day pause? Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting
yippy, you know? They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions, because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents, they wouldn't have done it. And it had to be done. What was happening to us on trade, not only with, you know, if you look at it, not only with China, but China was by far the biggest abuser in history, and others also, but somebody had to do it. They had to stop because it was not sustainable. Last year, China made $1 trillion off trade with the United States. That's not right. Bien, ahí estaba Donald Trump apuntándole directamente a China y en otros momentos diciendo, dando a entender como que él le resultaba satisfactorio tener a los presidentes comiendo de su mano, ¿no? Como pidiéndole por favor, señor Trump, etcétera, etcétera. Vamos a compartirlo porque eso es parte del mensaje político y del modo en que se están desarrollando las cosas en este momento, por lo menos de Occidente y en Estados Unidos. Dale. And just remember the numbers when you get up to $2 billion a day. $2 billion a day. They're saying, sir, can't be that, can it? I said, yeah, it can. It's the biggest transaction ever made. This is bigger than any deal. You guys, some of you work for companies. Your companies are peanuts. I don't care how big they are. This is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Saludo a Ricardo Aronsky. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Iri, también buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En un ratito, Irina, hablamos del operativo de hoy. ¿Qué pasó? ¿Quién condujo el operativo de hoy en la movilización, etcétera? ¿No? Mucha información también allí. A ver, Ricardo, decíamos en el arranque, es muy interesante para plantear que, por un lado, lo que Guido decía, mucha volatilidad, mucha incertidumbre, de un día para el otro, todo sube, todo baja, en el medio, valor concreto de empresas, y por otro lado, la economía real que se manifiesta en la calle, tanta gente pidiendo que, o por lo menos protestando por el efecto real de esas políticas. ¿Cómo conjugás vos toda esta historia? ¿Cómo armarías una definición, un análisis que conjugue estas dos situaciones? Sí, bueno, hay mucho para decir, pero la gestión norteamericana que terminó hace muy pocos meses, su énfasis principal cuando se presentaba frente al mundo es defender un orden global sujeto a reglas. Y este era el caballito de batalla norteamericano en todo el planeta y decía, bueno, los chinos están rompiendo ciertas reglas, los rusos rompen otras reglas y castigaban a los que rompían las reglas del orden internacional. Esta gestión es absolutamente lo contrario, destruye toda regla del orden internacional y queda subordinada a la voluntad del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es muy impresionante el cambio. Introduce un nivel de incertidumbre a nivel planetario y a nivel económico. Las bolsas es lo de menos, el tema es en qué se invierte o qué se produce cuando vos tenés esto que recién se señalaba, para arriba 9%, para abajo 3 jornadas de 4%. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso es un caos. Eso es un caos de una persona que no sabemos en qué medida tiene claro a dónde quiere ir. Hoy, digamos, la interpretación de hoy es hay que castigar a China. Pero esto lo sabemos, ya son varias administraciones norteamericanas que dicen que hay que castigar a China. Esta tiene su estilo específico de hacerlo, pero la tendencia norteamericana a aislar a China y a ponerla en un subordinarla, digamos, no es nueva. En el caso de Trump es muy particular porque es un estilo único y personal y no tiene teóricos detrás para decir este es el estilo norteamericano. ¿Es intuición e impulsividad? Sí, sí. Sí, y digamos lo tiene a Elon Musk, que lo insulta a su propio secretario de Comercio, le dice es un payaso. Digamos, vos tenés ahí una mezcolanza adentro del propio gabinete de Trump muy impresionante. Es decir, estamos en manos de gente que se siente muy capaz de conducir cierto caos. No sé si sabe lo que está generando. Él, lo veíamos recién, muy feliz con esta cosa de que vienen a pedirme, por favor,
bueno, eso puede satisfacer un cierto ego morboso, pero como conducción de la economía mundial es un desastre. Y cuando vos hablas de caos y lo graficás de esta manera, ¿qué significa para las familias ese caos? ¿Cómo se traduce en la vida cotidiana de la gente? Lo que muchos predijimos en estos días, después del 2 de abril, el Día de la Liberación, es que iba a haber un efecto recesivo a nivel internacional, eso lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, iba a haber inflación. Nosotros tenemos un problema específico en la Argentina, que es que si China, producto de estas sanciones norteamericanas, sale a vender al resto del planeta cosas y baja los precios y devalúa el yuan, nosotros estamos en una situación de economía abierta y con un tipo de cambio completamente desequilibrado que nos va a llevar a comprar de todo en un momento que no tenemos dólares aparte. Es una situación absolutamente insólita pero catastrófica para la industria argentina. Eso es lo que tenemos que saber, es eso. Ahí es, perdón, no, ¿y el acuerdo con el fondo cómo encaja en este escenario? Mira, eso es interesante porque se viene hablando del acuerdo con el fondo desde un discurso de Milei ante el Parlamento Nacional. La verdad que por ahora y para mí es todo pantomima, en el sentido de que sí, va a haber un acuerdo con el fondo, pero la verdad que lo único que dice el gobierno es va a haber un acuerdo con el fondo, va a entrar mucha plata. Yo les diría que eso es pura acción psicológica, porque si uno profundiza un poco qué sería el acuerdo, hay una parte importante de la plata que no iría a fondos frescos, sino a DEX, que se negociarían directamente con el fondo, o sea, se le pagaría al fondo con plata que nos da el fondo. Nunca la vemos esa, digamos. Esa nunca la vemos, y después quedaría una cifra de una magnitud confusa, 8.000, 10.000, 6.000, no se sabe, que tampoco sabemos si va a ser entregada en una sola vez o en 2 veces, y tampoco sabemos a cambio de qué. Por ejemplo, el famoso tema que tanto se repitió, la banda, ¿no? Es decir, que el dólar, en vez de que esté clavado en un número todos los días, pueda fluctuar. Ahora, si la banda la ponen en 800 y 1400, ¿a dónde va a ir el dólar? A 1400, 1400 pidiendo pista. Pidiendo pista. Entonces, yo creo que el gobierno lo único que cuenta es la parte buena, como para mantener una especie de ilusión de que esto está ordenado. Esto está completamente desordenado, y el fondo, que ellos lo usan como para crear una expectativa positiva de que esto sigue tranquilo, en realidad cuando se sepa lo que el fondo está pidiendo y lo que está dando, vamos a pasar una situación de mucho nerviosismo. Y ahí, Ricardo, te pregunto, profundizando un segundo en el régimen cambiario futuro, ¿qué crees al respecto que puede llegar a pedir el fondo? ¿Y puede tomarse, digamos, el mercado de una mala manera si no hay un cambio en el régimen, valga la redundancia, en el régimen cambiario? Digo, ¿los flujos pueden, digamos, terminar siendo peores a los actuales en términos de la capacidad de compra del Banco Central? Mira, nunca sabemos claramente cómo van a reaccionar los mercados. De hecho, para mí es medio raro que hayan venido acompañando esto hasta ahora de esta forma. Que sabemos que es una situación de desequilibrio completo, los argentinos hagan a gastar dólares afuera, no le exportas nada a nadie. Y este cuadro internacional que agrega Trump es como para decir, este esquema está liquidado, hay que pasar a otra cosa más realista, más pragmática, más sensata, proteger la producción nacional, proteger el empleo de la gente, y no seguir flotando en este delirio de mantener el carry trade hasta octubre, que es imposible de lograr. Mencionaste o sugeriste las condicionalidades, es decir, más allá de los cambios que pida en el manejo del tipo de cambio, otro tipo de condicionalidades que para quienes peinamos canas, no sé, aparece reforma laboral, aparece reforma previsional. ¿De eso se sabe algo? ¿Es importante o no es importante?
Lo que pasa es que esas reformas están muy condicionadas al cuadro político general. Yo, por ejemplo, pienso que el paro que tenemos mañana, que es muy bienvenido, tiene que ver con un cierto olfato del movimiento sindical argentino de que la cosa no está como el año pasado. Sí. Que había un cierto respaldo sólido a Milei a pesar de las barbaridades que hacía desde el punto de vista económico. Eso se está aflojando, hay una percepción en ese sentido. Y entonces que el fondo le pida reforma laboral o reforma a un gobierno que se está debilitando y que se va a debilitar mucho más cuando se tenga que aplicar lo que el Fondo Monetario le está pidiendo, porque ahí tenés un salto cambiario y un salto en los precios. Sí. Entonces, esto que ya está pasando, que en realidad los precios rebotaron en un piso y ahora están empezando a subir la inflación. Los precios suben todo el tiempo, pero la inflación empezó a rebotar. En un rato vamos a hablar con Guido porque la de la Ciudad de Buenos Aires dio un punto arriba, pero lo que llama la atención es alimentos y bebidas, un aumento importante. Que en estas últimas semanas, producto de que el blue se empezó a mover, Sí. etcétera, etcétera, empezaron las remarcaciones. Ya se va trasladando a precios. Es decir, se traslada antes preventivamente y después cuando efectivamente haya una devaluación se va a volver a trasladar. Por lo cual va a tener todavía más sentido la pelea de la CGT, digamos, porque es claro que esto erosiona muy fuertemente el salario real. Después lo vamos a hablar con Luis Brustein, pero también te lo pregunto porque además del análisis económico tenés una mirada en el vínculo de lo político-económico muy interesante, Ricardo. ¿O sentís que, aunque sea en términos iniciales, estás viendo desde la oposición, más allá de las discusiones internas, en un momento, como vos marcás, de debilitamiento del gobierno, una alternativa a todo lo que ocurre? Si está ofreciendo la oposición, miren, hay otra alternativa que es esta, se puede hacer esto de otra manera, se puede mejorar la vida de la gente o estabilizar las variables económicas de otra manera. ¿Lo empezás a ver, aunque sea incipientemente? Mira, yo conozco que hay varios grupos de economistas que están trabajando en propuestas económicas concretas, alternativas, viables, basadas en la realidad. Me da la impresión que todavía la esfera de la política no se enteró. Es decir, que está en una cosa muy defensiva, diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y yo creo que lo que le daría potencia a la política sería incorporar un conjunto de propuestas muy claras, muy visibles, que hicieran que la gente dijera, bueno, frente a esto está esto. Digamos, en su momento, recordemos, en el fin de la convertibilidad apareció el Plan Fénix y planteó una serie de cosas que realmente dieron una especie de perspectiva de que se podía cambiar. Y ahora es un momento parecido, en el sentido que esto está fracasando. Esto va a quedar en la historia económica como un nuevo verso y una nueva estafa económica. La pregunta es cómo se sintetiza un conjunto de propuestas y medidas y las toma un espacio político o un frente que esté, digamos, dispuesto a introducir cambios significativos. Es decir, hay alternativas de planes económicos que pueden estabilizar y mejorar y no necesariamente significa ajuste o sufrimiento. Porque está muy de moda, hay que sufrir para después estar bien, ¿no? De alguna manera es el lema que ganó. Sí, bueno, eso tiene una base religiosa que muy fuerte. Desde la economía podemos cuestionar, digamos. En un país como la Argentina, porque digamos, si estuviéramos en Haití, tenemos que decir que estamos en una situación de miseria generalizada. En el caso de Argentina, donde vos tenés muchísimas empresas que ganan muchísima plata en este momento, El problema el drama es que ganan haciendo actividades improductivas. Lo que necesitamos es que se pongan a producir. En el caso argentino es injustificable que haya gente con hambre, que haya gente viviendo en la calle. Es absolutamente, tiene que ver con otra cosa. No con la economía, sino te diría con la política, la sociología y hasta la cultura que se vino armando en los últimos tiempos, muy individualista, muy no me importa el otro. Y te quiero decir que como economista observador de lo que pasa en el ámbito empresario, a mí me resulta enormemente triste que no aparezca un empresariado que se sienta partícipe de lo que pasa en el país. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué significaría en lo concreto? Si estuviera, ¿qué diría hoy?
un empresariado que no se puede jugar con la salud pública. No se puede dejar a ningún compatriota sin medicamentos oncológicos. ¿Un empresario que diga eso? Un empresario tiene que decir... ¿Por qué lo haría? Porque este es un país que no puede estar en esta condición de hipersubdesarrollo cuando no se justifica que lo esté. Digamos, todo lo que se está haciendo de destrucción de la educación, la salud, la ciencia y la tecnología es de país subdesarrollado de quinta, que no se justifica con la riqueza, las capacidades que tiene la Argentina. Ricardo, se nos viene mañana el paro o la continuidad del paro. Se nos viene el viernes, se supone un anuncio del fondo, del directorio del fondo respecto del acuerdo. Danos unas pistas sobre qué mirar en los próximos días. ¿Dónde, como economista, vos vas a poner la lupa? Y yo te diría, hay que seguir viendo cómo pierde reservas el Banco Central. Quiero decir, hace unas semanas cuando se anunció que ya había una especie de acuerdo y que ya estaba todo bien, cuando veíamos lo que salía del Banco Central seguía saliendo lo mismo, es decir, la enorme sangría de fondos siguió saliendo, eso hay que mirarlo. Hay que mirar estos últimos tropiezos parlamentarios del gobierno. Hay un debilitamiento evidente sobre su capacidad de apelación sobre sectores que hasta ahora lo apoyaban. ¿Eso tiene un correlato económico? Eso tiene un correlato económico porque es el debilitamiento de esta especie de magia que acompañó a Milei en el primer año con muy baja representación parlamentaria y parecía que hacía todos los goles. Esto me parece que está debilitándose y hay que ver... Es decir, ahora las pelotas, está claro que las pelotas pueden ir afuera, pueden ir a la segunda bandeja. Absolutamente, y lo que se va a hundir definitivamente es esta cosa que armó el propio Milei y Caputo, con que eran unos capos de la economía increíbles, que se las sabían todas y que les salían todas bien. Eso está definitivamente destruido, lo van a terminar destruyendo ellos, porque ellos van a tener que devaluar, y entonces se acabó todo el jueguito que soy el genio de la antiinflación y el genio de todo eso. Y se abre una oportunidad política muy grande de discutir todo esto que se está haciendo. Ricardo, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Bueno, vamos a volver a la calle. Lo que nos cuenta Ricardo en lo económico, Guido en lo global. Volvamos a la calle y hablemos de la movilización de hoy, que fue muy importante, y compartimos otra vez las imágenes de lo que significó una marcha. Recordemos, acompañar el reclamo de jubilados y jubiladas, esta vez por las 3 centrales sindicales. Lo decíamos en el arranque del programa, evidentemente cuando la CGT quiere movilizar, moviliza, porque hoy fue realmente multitudinario. Y acá había algunas preguntas para hacerse, que tenía que ver con quién iba a diagramar el operativo, porque el gobierno insistentemente jugaba a intentar evitar movilizaciones, y si las había, se generaban incidentes y consecuentemente represión que terminaba, bueno, legitimando al gobierno ven cómo todo se trataba de un intento de desestabilización, no gente protestando genuinamente. Irina, ¿qué pasó con eso? ¿Quién condujo el operativo hoy? Bueno, el operativo lo condujo el Ministerio de Seguridad, tal como anunció Patricia Bullrich, cuando un juez de la ciudad, que es Andrés Gallardo, dictó una medida cautelar diciendo que en realidad debía conducirlo la policía de la ciudad de Buenos Aires. Que en nombre de la autonomía porteña, en realidad el operativo debía estar conducido por la ciudad. Bueno, fue interesante esto que pasó con esta medida cautelar a la que hizo lugar Gallardo, que fue pedida por los gremios y fue pedida por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, porque si bien todos le saltaron en contra a Gallardo y hasta lo denunciaron, ahora vamos a hablar de eso, fíjate lo que pasó hoy, ¿no? No vimos violencia, no vimos represión a la escala de la que venimos viendo. Se ve la presencia de la Policía Federal, si vos mirás las imágenes, hay un cerco impresionante alrededor del Congreso. Sí, pero evidentemente algún efecto surtió esta decisión. ¿Por qué digo esto? Lo que sí es, condujo Patricia Bullrich el operativo a contramano de lo que dice Gallardo, pero algo del rigor institucional que planteó Gallardo, el gobierno sintió que lo tenía que cumplir. Evidentemente sí, porque si no hubiera sido darle la razón a Gallardo también, que lo que planteaba era en cada movilización, o por lo menos en la mayoría,
termina habiendo decenas de heridos, detenidos, entre ellos, bueno, adultos Interesante tu mirada, mayores. Iris, sobre esto, ¿eh? A mí me parece que se combina eso con la presencia de los sindicatos. Si vos recordás, en la movilización de enero de 2024, que en realidad esa sí fue conducida por la ciudad y dialogada con la CGT en ese momento, tampoco hubo violencia. ¿Recordás? Fue breve, pero bueno, fue controlada, digamos, ¿no? Y a mí me parece que algo de ese orden ha pasado también con la presencia de los sindicalistas. Además, han habido movilizaciones en las cuales se retiran los sindicatos y después aparecen los infiltrados y la represión. Exactamente. Esto también te muestra qué importante es la presencia de los sindicatos, ¿no? Como decían algunos jubilados y jubiladas hoy que estaban ahí, bueno, tarde, pero llegaron, ¿no? Irónicamente. Bueno, un poco el efecto fue este. Y la movilización, como vos decías, fue masiva. Ahora, bueno, ¿qué pasó? El juez Gallardo, en su medida cautelar, dice varias cosas. Dice esto de que en realidad en todo momento el gobierno porteño debió haberse hecho cargo de esta situación. Pero bueno, se ve una pulseada porque Patricia Bullrich también impone a las fuerzas de seguridad federales en el control de los operativos, cuando en realidad, tanto si te guías por la Ley de Seguridad Interior como por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el balance es que las fuerzas federales están para custodiar a los edificios públicos federales. Claro. Al Congreso, a la Casa Rosada, a la Catedral, a los ministerios. Se justifica que en los alrededores de esos edificios haya presencia de fuerzas federales. Claro, si querés cuidar bueno, las paredes del Congreso, pero las calles son de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿no? ¿qué cosa, Irina, que el gobierno, cada acción que no le gusta, denuncia al que la propone? Bueno, eso es muy impactante porque además el gobierno viene haciendo gala de un supuesto respeto a la independencia de los jueces. Pero ya nos encontramos el 12 de marzo, cuando la jueza Karina Andrade libera a los 114, que en realidad eran 116 detenidos. Había 2 que no estaban informados. Bueno, la denunciaron penalmente. Y al juez Andrés Gallardo, ¿qué hicieron? Le pidieron el juicio político ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en ambos casos, y no son los primeros jueces cuestionados, ya hubo otra jueza que había cuestionado los operativos sobre la gente en situación de calle, Natalia Oman, que también había sido criticada por el gobierno. Bueno, y esto se viene esparramando, pasó en Chubut también. Bueno, ¿qué pasó frente a la denuncia contra Gallardo? Un grupo de más de 30 jueces y juezas de la Ciudad de Buenos Aires y defensores también oficiales se presentaron en el Consejo de la Magistratura porteño. Ahí tenemos la carta que se presenta pidiendo por favor que desestimen esta presentación y además poniendo en el foco la actitud que viene teniendo el Ministerio de Seguridad, ¿no? De la ministra Patricia Bullrich, que es la que principalmente se tira contra los jueces. A ver, ¿no? qué es lo que destacó Irina de esta presentación. El accionar de la mentada autoridad ministerial se ha convertido en una práctica del Poder Ejecutivo Nacional tendiente a aleccionar y condicionar la labor de la magistratura a propósito del contenido de sus sentencias, en claro vilipendio de la independencia judicial y de la autonomía porteña consagradas constitucionalmente. Explícanos qué peso tiene esta presentación. Vos dijiste jueces, juezas, fiscales, pero ¿qué peso tiene? Porque hasta acá, bueno, puede ser algo que incluso hasta que se redacte en una nota periodística o una opinión aislada. Bueno, vos podés decir, esto es una reacción corporativa. Sí, es una reacción corporativa. Pero es poco frecuente que se exprese de esta manera un cuestionamiento al Poder Ejecutivo tan claro, ¿no? Si no ocurre habitualmente esta presentación. Mirá, las que conocemos han sido de la Asociación de Magistrados frente a hechos muy puntuales, pero no de este tenor, ¿no? Cuando además lo que está en juego, porque lo que está en juego acá y lo que marcó Gallardo en su cautelar es la libertad de expresión, la seguridad de las personas, la seguridad cuando te vas a manifestar, ¿no? Estos no son operativos de seguridad los que han hecho hasta ahora. Han sido operativos represivos, no han sido operativos de seguridad. Entonces este grupo de jueces está saliendo en defensa de ese criterio y de esa libertad de criterio de un juez de la Ciudad de Buenos Aires.
Aires. Entonces es un poco distinto a todo y es importante que sea una expresión colectiva de jueces y de juezas. Te lo ¿no? voy a preguntar muy chabacanamente. ¿Son todos kirchneristas los jueces y las juezas de Y eso es lo firmaron que te va a decir el gobierno, pero yo te aseguro que no, que es un grupo muy variopinto de jueces, juezas y defensores. Sí es notorio que no están los fiscales, pero sí te aclaro que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires tiene una dependencia muy clara y muy evidente respecto del gobierno porteño. Y acá lo loco fue que el gobierno porteño apeló. ¿No? Te están diciendo, cuida tu autonomía, y el gobierno, en este caso porque le conviene, el gobierno porteño, apela a la decisión del juez, bueno, y termina recibiendo el aval de una Cámara. Más allá de todo, yo te insisto, para mí fue interesante el efecto que produjo y lo vimos hoy en las calles, ¿no? En cómo se desarrolló hoy la movilización y cuál fue el papel de las fuerzas de seguridad. Bien. Hablando de movilización en defensa de los jubilados y las jubiladas, quería contarte también qué está pasando en Comodoro Pi, con las causas donde se investigan los operativos represivos y particularmente la causa donde se investiga cómo fue herido Pablo Grillo, que todavía sigue internado en terapia intensiva, con mejoras, pero está en terapia intensiva, cómo fue golpeada Beatriz Blanco, esta jubilada que fue agredida por dos policías federales. Sí. Bueno, lo primero que te digo es que al día de hoy ni Beatriz Blanco ni la familia de Pablo Grillo fueron aceptados como querellantes. Se va a cumplir un mes de esa movilización. Que puedan tener acceso al expediente y que puedan pedir medidas de prueba. Sí, no es menor, porque son las víctimas en este caso, ¿no? Bueno, lo que sí ocurrió es que se presentó finalmente ante el juzgado. Sabes que la jueza Servini sigue de licencia. María Servini, que es la titular de este juzgado. Entonces está Sebastián Ramos a cargo. Y eso es un poco la excusa por la que tampoco hay demasiadas medidas, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que uno no tendría por qué ser así. Me quedo con el graf. ¿Quiénes defienden al gendarme que tiró la munición que afectó a Pablo Guerrero, ¿no? A Pablo Grillo. Bueno, te cuento primero que conocimos el nombre de Guerrero. Porque sabíamos que Guerrero era Guerrero gracias a la reconstrucción del mapa de este colectivo, que es mapa de la policía y de las fotos. Y Caloyán Santos, que saca la foto y que lo echan de la Secretaría de Cultura. Exactamente. Bien. Bueno, Héctor Guerrero se llama este cabo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, Héctor Guerrero presentó defensores ante el juzgado. Esto quiere decir que se da como imputado. Sí. Él dice, bueno, por las cosas que salen en los medios, yo estoy imputado, ¿no? Y dice, bueno, voy a presentar a mis abogados. Bueno, uno de los abogados es Martín Sarubi. ¿Sabes quién es Martín Sarubi? No. Fue el abogado defensor de los 3 policías que fueron condenados por el asesinato de Lucas González. En Barracas. En Barracas. Esa defensa la hizo en conjunto. Lucas González, el pibe que iba con otros amigos en el auto, que volvía de entrenar y que vio un auto, pensó que le iban a robar, eran policías que no tenían identificación y lo fusilaron. Sí, en una emboscada, ¿no? Y después le plantaron un arma. Le plantaron un arma, sí, después hubo un segundo juicio. En la condena, en el juicio donde se los condena por este homicidio, el abogado defensor era Sarubi. Sarubi, que además fue sancionado durante ese juicio. Pues ¿sabes lo que hizo en el medio del alegato de la familia, de la querella de la familia de Lucas? Se levantó y dijo que se tenía que ir. Bueno, el tribunal lo terminó. Vos imaginate que está alegando. Ahora, pero yo te pregunto, por supuesto que toda persona que está imputada por algo va a ser investigada, tiene derecho a una defensa. Sí. Y por ahí es un abogado que está acostumbrado a defender policías acusados de este tipo de acciones. Sí, además ¿Eso es está mal? No, no está mal. Lo que te estoy contando es que es un abogado que tiene determinadas actitudes, como por ejemplo interrumpir el alegato de una querella, al punto de terminar sancionado por un tribunal. Eso, en el momento que ocurrió, saltaron hasta los jueces, el fiscal diciendo nunca vimos una cosa así en nuestra vida. Aparte era una falta de respeto total para con la familia. Sí. Al margen de esto, no, lo que te quiero mostrar también es que esa defensa la ejerció en conjunto con quien es la mano derecha de Patricia Bullrich, Fernando Soto. Fernando Soto, que fue el abogado de Luis Chocobar y que es el autor, de alguna manera, de toda la doctrina Chocobar, ¿no? De esta de habilitar a los policías a disparar por la espalda cuando les parece que hay una situación de peligro. Esa defensa la ejerció con Fernando Soto. Ahora, a lo que voy es a que acá... Tanto a los gendarmes, tanto a los policías de Barracas, como a Chocobar, no le fue muy bien la defensa. No.
No, no le fue bien. Le fue mejor a, que también lo defendió Sarubi, al policía que le disparó a Chano, al cantante. No, pero no le fue bárbaro. Ahora, lo que tienen es una dependencia directa con el Ministerio de Seguridad. Eso está clarísimo. El otro abogado que presentó también es un abogado, Claudio Nuncija, que es abogado de Gendarmería y que además se ocupó en el caso particular de Santiago Maldonado de ser un poco el vector de la comunicación de Patricia Bullrich, que utilizó ese caso además de para denostar a la familia Maldonado, también para hacerlo con los pueblos originarios. Hoy la familia de Pablo Grillo estuvo en tribunales, estuvieron los abogados de la Liga, las abogadas de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y también del Centro de Estudios Legales y Sociales, y tenemos un tape que muestra ese momento. Dale, lo compartimos. Estuvimos acá en Comodoro Pi viendo cómo está el tema de la causa judicial por Pablito. Esperemos que se acelere el proceso como para que se haga justicia, ¿no? Ese es nuestro reclamo. Hace casi un mes Pablo Grillo fue atacado por un gendarme con un gas lacrimógeno en la cabeza y todavía no fueron tenidos por parte querellante. También insistimos en que se produzcan varias de las medidas de prueba que solicitamos. La causa está radicada en el Juzgado Federal 1 a cargo de la doctora María Servini, que en este momento está de licencia. Entendemos que probablemente por eso todavía no se resolvió que la familia sea tenida como parte querellante. Y la otra novedad es que ayer se presentó el gendarme Héctor Guerrero con defensa corporativa de la Gendarmería Nacional. Esto implica de alguna manera que se va a sostener su posición jurídicamente por parte de la propia fuerza a la que pertenece, lo cual nos parece una señal de que el Gobierno Nacional entiende que esa acción fue legítima. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con esa posición y vamos a ir contra él y contra toda la cadena de mandos que sostuvo esa acción ilegal de Guerrero. Ahí la abogada Claudia Cesaroni contestaba un poco tu pregunta sobre, bueno, ¿está bien o está mal que tengan estos abogados? Sí. Bueno, la respuesta es esa. Lo que está claro es que el gobierno va a sostener la legitimidad de los actos de quienes ejercieron la represión ese día y seguramente otros días también. Pero la causa está muy demorada, tal como, bueno, contábamos y como cuentan también las abogadas que están a cargo del tema. Gracias, Irina. Vamos a meternos en el tema inflación, tema precios. Enseguida hablamos con Fernando Sabore, vicepresidente de la Confederación de Almaceneros. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Hay remarcación? ¿Llegan los mayoristas? ¿Abastecen con aumentos? ¿Cómo se la rebusca la gente? ¿Con qué estrategias en este momento? Pero antes, Guido nos cuenta un dato que suele ser referencia, que es la inflación en la ciudad de Buenos Aires, que tiene este número. Guido, a ver. Sí, 3,2% fue la inflación en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con los alimentos picando en punta. 4,7% los alimentos, que claramente le pega más a los sectores, a los deciles más bajos de la población. Los servicios, recordemos que tiene una ponderación la canasta de la ciudad de Buenos Aires mayor por parte de los servicios, están corriendo al 3,3% y los bienes al 3%. Y acá lo que venía ayudando al gobierno en el índice de inflación los meses pasados, que eran los estacionales, las frutas y verduras fundamentalmente, vemos que han tenido un incremento importante. Entonces podemos aseverar que el viernes, cuando el INDEC dé a conocer el número de inflación nacional, es probable que los estacionales que venían ayudando no ayuden en este caso. Y veamos por primera vez en la gestión Milei un concatenamiento de 2 meses seguidos con la inflación al alza. ¿Acá ya impacta el caos que nos contaba hace un rato Ricardo Aroski en Global? No tanto, porque o sea que la verdad lo que viene también es... Sí, acá te impacta sí un movimiento en el tipo de cambio que tuviste de alrededor del 10% del tipo de cambio MEP o CCL, los paralelos, en el mes de marzo. Se traslada a precios. Se traslada a precios, pero te diría que el mayor traslado a precios de esa suba del mes de marzo se va a ver reflejado en el mes de abril. Así que te diría que más para el mes de abril y sobre todo la cosa se empezó a empiojar fuerte a partir del 2 de abril. O sea, sube este mes y va a subir seguramente el mes siguiente. Es probable que o se mantenga en el mismo nivel, unas décimas por arriba, pero sí muy lejos del 1%, que es lo que pretendía para fin del año pasado el gobierno. Manteniendo ahora el crawling peg en el 1%, con paritarias también pisadas. Esa es otra cuestión también importante. Las paritarias
cerraron mirando una inflación que iba a ser del 1, 1,5%, 2%. El primer trimestre del año lo cerraron con aumentos aproximados del 5%. Y ya tenemos en Capital Federal una inflación acumulada del 8,6%. Claro. Entonces ya tenés un primer trimestre de pérdida de poder adquisitivo. Este es el dato del relevamiento de expectativas del mercado. Se ve el rebote en el mes de marzo. Sí. Y te diría que subestima un poco ese rebote, que es viejo, esta encuesta que hace el Banco Central a las principales consultoras del país. ¿Qué es lo real y cuál era la expectativa? El 2,6 es la expectativa de inflación para el mes de marzo a nivel nacional. Lo que yo digo es que las consultoras ajustaron un poco mejor el dato, producto de que esta encuesta es más vieja. Sí. Y te diría que va a estar más cerca del 3% el promedio de las consultoras privadas. Saludamos a Fernando Sabore, como les decíamos, es su referente, vicepresidente de la Confederación de Almaceneros. Fernando, siempre muy amable con nosotros. Pablo Caruso y Todo EQR te saluda. ¿Cómo estás? Hola Pablo, gracias por dejarme compartir, gracias por invitarme. Gracias por esperarnos. ¿A qué hora abrís el boliche mañana? A las 8, Pablo, bueno. sí, que tengo tiempo para descansar. Está muy bien. Sí. Bueno, Fernando, Sí. Estás durmiendo más que yo. Fernando, a ver, ¿qué está pasando con los precios más allá de los indicadores? En el mostrador, ¿qué es lo que está ocurriendo? No, digamos, Pablo, que si bien la primera semana de marzo todavía sosteníamos precios iguales, a partir de la segunda semana de marzo empezamos a encontrar aumentos que son importantes, ¿cierto? Por ejemplo, el tema café, que superó el 10%, el tema aceite, que superó el 10%, y así, digamos, empezamos a ir al mayorista y empezar a encontrar que la mercadería sentía cambios de precios. Ahora, llegado el mes de abril, empiezan a caer las listas, e inclusive hasta una empresa de galletitas nos envía una lista de un 8%. Epa. Es mucho, Pablo. Claro que es mucho. Digamos, el tema fideos, bueno, también tuvo un incremento importante, yo estimo que debe estar en el 10, 12%, en función de que el tema de la harina también pegó un salto. O sea, la materia prima cambió el precio, Pablo. Un paquete de harina leudante de paquete celeste, que es conocida, yo la estaba vendiendo en 1.200 pesos y hoy casi la pago de costo ese precio. O sea que el salto es importante. Obviamente es una materia prima y se refleja después en el tema galletitas, en el tema fideos. O sea, si hablamos de aumentos, Pablo, yo te digo que en lo que va de abril no se salvó nada. El tema lácteos, abril aumentó un 2,9%, pero el tema es que lácteos todos los meses tuvo un aumento entre un 2, un 2,3. Entonces, si sumás enero, febrero, marzo y abril, te da por arriba del 10%. Entonces hablamos, un sachet de leche, 1.500 pesos, una familia, 2 chicos, son 2 litros de leche, 3.000 pesos por día, multiplicarlo por 30 días, son casi 100.000 pesos, y bueno, los pibes no toman leche y ahí está la caída de ventas. Sí, claro. A ver, el repaso nos está diciendo desde la primera semana de marzo tranquila, ya la segunda con aumentos y abril también. Sí, Abril está re picante, Pablo. Ahí está. El tema... Ese es el título, tema, ¿no? Dice Fernando Sabore, abril está re picante de precios. Pero Pablo, el tema, ¿sabés cuál es? Que todo se refleja, porque cuando nosotros hablamos, y los escucho a ustedes, ¿no? Que dicen, por ejemplo, el pasaje de colectivo aumentó un 4%, la prepaga aumentó un 3%, y así sucesivamente. Vos sabés que ese 2%, 3% es dinero más que está poniendo el trabajador a un bolsillo que ya no resiste más. Claro. Entonces, lo que empezamos a ver es una caída de ventas. Mirá, ¿viste cuando un comerciante tiene caída de ventas? Lo primero que te haces es autocuestionarte. Decir, pero pará, estaré vendiendo caro, tendré mal la mercadería, tendré mal al público, tendré mal el horario. Entonces, claro, lo primero te cuestionás, después vas al WhatsApp y empezás a consultar con tus colegas. Che, ¿cómo va la venta? Mal. Y hoy casualmente viene una señora que atiende una panadería en Capital y también le pregunté, ¿cómo está el tema de la panadería en Capital? No vendemos nada. Viene la hija de mi señora que trabaja en una dietética y le digo, ¿cómo está el tema Camila en la dietética? No estamos vendiendo nada, claro. Entonces como que
no quiero decir con esto que me consuelo ni que me quedo tranquilo, porque me sigo preocupando. Pablo, la realidad es que yo pagaba 90.000 pesos de luz, está bien, subsidiada, como quieran decirle. Yo pagaba 90.000 pesos de luz y ahora pago 360.000. Entonces, yo tengo que juntar la plata para pagar la luz, más el contador, más los impuestos municipales, provinciales y nacionales. O sea, es un montón de plata la que el costo operativo de nuestros negocios. ¿Cómo se las rebusca la gente? O te hago una pregunta más concreta. Vos en el mostrador, ¿en qué día sentís que se le acaba el mes a la gente? Bueno, hemos llegado, digamos, en el gobierno anterior de decir que el 15 es fin de mes, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que a 10 días de terminado el mes, a 10 días de antes de terminar el mes, ya la gente se empieza a complicar. E inclusive te digo, Pablo, de que la presencia de las tarjetas de crédito en nuestros negocios, que, viste, son comercios de proximidad, la verdad que el crédito está más para la zapatilla o para el calzado, bueno, es como que viene la gente y te dice, te puedo pagar con una tarjeta de crédito, y capaz que te está haciendo un gasto de 10.000, 12.000 pesos. Claro. ¿Y qué le vas a decir? Que no, si es el cliente que te da de comer todo el año. O el cliente que te viene y te dice, che, me aguantás 3 días que cobro. ¿Y cómo no le vas a dar un fiado si también, te vuelvo a decirte, es el cliente de todo el año? Aún te digo más, vienen clientes, la verdad que cosas que me voy enterando, voy aprendiendo sobre la marcha, que me dice, ¿me podés anotar esta mercadería hasta el viernes? Porque el viernes me cierra la tarjeta, te pago y así tengo 30 días para pagarlo. Claro. O sea, todo ese trabajo financiero que hace la gente como para rendir el dinero, ¿cierto? Guido. Sí, ¿qué tal, Fernando? Guido Bambini te saluda. Te quería consultar si, digamos, en este primer cuatrimestre casi que va del año, has notado una baja, digamos, de locales. Se han cerrado las puertas locales en diferentes localidades. Bueno, digamos, es una de las preocupaciones que tiene la Confederación Nacional, ¿no? Entonces nosotros hacemos una pregunta muy digamos, muy básica. O sea, el tema es que nosotros tenemos preventistas de la parte láctea, de la parte de gaseosas. Entonces le preguntamos a los preventistas, ¿cuántos clientes atendés por mes? Y 300 clientes. Bueno, ¿cuántos te cerraron? No, ninguno. O sea, por el momento, cierres comerciales, más allá de que, bueno, siempre hay algún comerciante que cumple su ciclo y cierra, como también hay uno que abre, todavía en nuestro sector no hay cierres comerciales. Pero la realidad es que si esto no cambia, hay que sostener el negocio. No es fácil, evidentemente, si no, nosotros teníamos puesto mucho la mirada en la ventana mirando hacia abril. O sea, abril no hay justificación. Abril es un mes que tiene que la venta aumentar. Enero, febrero y marzo sabemos que son meses vacacionales, meses donde comienzan las clases. Hay una justificación. Abril tenemos que arrancar porque si no se nos va a hacer difícil. Fernando, un gran abrazo, gracias. No, un gustazo, Pablo. Como siempre. Bueno, nos vamos a ir metiendo de a poco en la charla con Luis Bruchstein y tiene que ver con periodista, analista político, tiene que ver con el momento del gobierno. ¿En qué momento ve Luis al gobierno? Y vamos a hablar con Roberto Bachman también en breve para preguntarle a ver qué es lo que está observando en términos de mediciones, si se conjuga una cosa con la otra. Esto lo vamos a hacer después de la pausa, ¿digo bien? Juli, querido, muy bien. Pausa, Luis Bruchstein, el momento del gobierno, Roberto Bachman, algunas encuestas para ver qué es lo que está respondiendo la gente en los análisis. Dale. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil. Lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos en QR por Bravo TV en vivo hasta las 12 de la noche. Le damos la bienvenida a Luis Bruchstein, le decía, colega, periodista, analista político y además con esas características de un hacer periodístico que no perdió el sentido del contexto y de la historización, que sobre todo en tiempos de las redes sociales conlleva una derrota cultural muy importante. Luis, bienvenido. Que no es decirte viejo, ni nada que se le parezca. No tiene que ver con eso. No me molesta. Bueno, Luis, los viejos somos la vanguardia en este momento. No tengas ninguna duda. Saludos. Dice Martín Granowski que te manda un gran abrazo. Bueno, abrazo también. A ver, Luis, íbamos a meternos directamente a hablar de lo local, pero algunos comentarios, una charlita fuera de aire. ¿Tenías ganas de reflexionar algo respecto a lo que está pasando con Trump? Sí, con el tema de los aranceles, ¿no? Creo fue una medida tan brutal cuando, desde el punto de vista del comercio internacional, que todo el mundo empezó a hacer disquisiciones sobre la raíz que tenían. Yo creo que después de esta última decisión de sacarlos y dejarlos en un máximo de 10%, primero habría que aclarar que aranceles existieron siempre. Con un promedio de 8% era el arancel que tenía Estados Unidos para los distintos productos. O sea, no eran una novedad. La novedad era que los aumentara a niveles estratosféricos. Cuando los vuelve a sacar, para mí lo que quedó, y después el comentario ese desagradable que hace, es que fue una medida de extorsión pura y llana. O sea, te demuestro lo que yo puedo hacer y si no querés que te lo haga, vení y yo te voy a decir lo que quiero que hagas. Y yo creo que lo que quiere que haga los 75 países que le pidieron negociar es separarse de China. Esa es la condición que él va a imponer. Todo lo demás, lo de la balanza comercial, el problema de que si la relación comercial con otros países, el déficit y la mano en coche, en realidad todos los índices que él dio eran todos mentiras. Bueno, sobre todo con Argentina. De repente con Argentina nosotros estábamos con superávit y cuando ahora, Luis, siempre es al revés. Vos estás señalando una manera de hacer política eventualmente. Sí, claro. Sí, ¿Y eso qué impacto tiene en la manera de hacer política general del tiempo? No, rompe una cuestión que la había instalado el mismo Estados Unidos, que era un poco lo que decía Ricardo, que es un sistema a nivel de que fue la globalización neoliberal. Y yo siempre digo, es decir, no es que se termina con la globalización, porque eso ya la humanidad no puede retroceder, ¿no? Siempre ya el comercio abarca todo el planeta y la circulación de las finanzas también, porque eso es lo que sostiene el comercio. Pero lo que cambia es la modalidad, esa es la otra palabrita que es la neoliberal, ¿no? Eso cambia a partir de todas estas medidas que estuvo tomando Trump. Y entra en un territorio que es bastante incierto, o sea, es difícil saber en qué punto va a quedar este proceso de transición. Con China, con Rusia, con la India, con todos esos países que están jugando. A ver, Luis, nos venimos a la Argentina. Hace poco tiempo Cristina dijo, che, Milei, se te dio vuelta el reloj de arena.
Es Sí, decir, sí. empezó una cuenta regresiva para vos, para tu gestión y para la imagen que efectivamente tenías y el modo de conducir. ¿Coincidís con eso? Pregunta más general, ¿en qué momento ves al gobierno de Milei? No, yo creo que yo coincido con eso. No sé si eso es definitivo. En política también eso se puede revertir, pero que eso está sucediendo a partir del momento de ese discurso frustrado que fue en Davos. A partir de ahí la imagen de Milei empieza a tener una caída importante, ¿no? Y toda la negociación esta con el Fondo Monetario que puso muy en la mirada de las personas el tema de la inflación otra vez. Yo creo que eso también es un tema que lo termina de apuntalar esa bajada. Ellos lo hicieron como una forma al revés, ¿no? De decir, dar confianza a los mercados. Pero en realidad lo que hicieron fue exponer públicamente el problema de la inflación como un problema inminente, que está ahí en las puertas. Pusieron fragilidad. Claro. Y yo creo que eso le juega en contra. Eso de no le dieron... Viste que cada vez que hablaba, después que hablaba el ministro Luis Caputo, se caía todo, ¿no? En vez de dar de credibilidad y demás, pasaba al revés. Y eso a nivel de las empresas. Sí. Y a nivel de la sociedad, yo creo que pasaba más o menos lo mismo, porque les metía el miedo, le metía otra vez el miedo de que la inflación estaba encima, ¿no? Lo incorporamos a Roberto Bachmann, ustedes saben, es analista político, director de la consultora CEP. Roberto, ¿cómo te va? Pablo Caruso con Luis Brustein y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, Roberto. Todo el equipo. A ver, en los trabajos que estás haciendo, ¿se corrobora lo que plantea Luis? Es decir, ¿hay un debilitamiento de la imagen del gobierno? Si viene, sí, por supuesto, si lo comparás especialmente con el mes de enero, hay una caída importante y esto, bueno, ha tenido varios episodios. Hay un episodio estructural, para llamarlo de alguna manera, que es la marcha de la economía. Este es un gobierno que se sustentó, en primer lugar, en la esperanza, ¿no? La esperanza del cambio. La gente estaba buscando un cambio y algo diferente, y apareció un candidato disruptivo, un candidato que proponía cosas que eran inviables, porque si vos lo mirabas económicamente, un modelo liberal libertario que no tuvo aplicación prácticamente en ninguna parte del mundo, terminó siendo un gobierno totalmente neoliberal, ¿no? Es un modelo similar a lo que fue Martínez de Hoz en la última dictadura cívico-militar y a lo que fue la convertibilidad de Menem. La diferencia es que esas promesas que se cumplieron y algunas que no se cumplieron, por ejemplo, combatir a la casta, que fue parte de su consigna de referencia dominante, hoy Milei demostró que es parte de la misma casta, es decir, de esa misma casta que la gente veía, por supuesto, en la política. Y luego la economía. Mejoró, había bajado en septiembre, tuvo una baja importante la imagen y la gestión en septiembre del año pasado de Milei, y después empezó a controlar la inflación, generó una altísima expectativa sobre la inflación, y eso es lo más coyuntural, digamos. La expectativa de mejora de la economía empezó a caer. Y hoy está cayendo también la expectativa con respecto a la baja de la inflación. No solamente porque dio 3,2% la inflación de la ciudad y 4,6% la inflación de alimentos, que más allá de la macro es lo que está preocupando a la gente, ¿no? Ponían el ejemplo de 8.000 pesos un maple de huevos, entonces empiezan a desaparecer o 1.200 pesos un litro de leche. Entonces, ¿cuánto necesita ganar una familia para comprar 1 litro de leche por día? Sí, o más allá de esa cuenta, el registro concreto de en qué momento se te acaba el recurso, porque tenés alquiler, tenés los servicios, tenés el alimento, ¿no? Por supuesto. Sí, la experiencia del mes empieza a ser más brava.
que lo tenés que dejar, el seguro del auto que tenés que bajarlo, la prepaga, mucha gente la tuvo que dejar o ir a prepagas básicas y más baratas. Entonces, esto implica también un empobrecimiento de la clase media. Y esta clase media argentina, que en la década, desde el peronismo en adelante, fue un ejemplo para toda América Latina, hoy el modelo tiende más a ir al ejemplo Perú, digamos, que es el 10% que vive bien y el 90% que es todo un paquete que le cuesta vivir correctamente. Ahora, esto y después el mal humor social se va también, se fue también horadando, y hubo un antes y un después con el CryptoGate. La aparición de Milei en un trabajo cualitativo y semiológico que hemos hecho los días pasados. Milei hoy está asociado, no para los oficialistas, sino para muchos independientes, que son los que terminan siendo el fiel de la balanza en una elección. Claro. Está asociado al concepto de estafa. A ver, aguantame un segundo, Roberto. Vuelvo a Luis. Sí, le quería hacer una pregunta. Pregunta para Luis, dale. Cuando se mide las preocupaciones más importantes, ¿qué lugar empezó a ocupar la inflación ahora? Está empezando a subir lentamente la inflación. Está empezando a subir lentamente, pero está empezando a subir. Lo que ocurre es que es mucho más importante para la gente el concepto de el sueldo o el ingreso, porque no todos viven de un sueldo en relación de dependencia, digamos, relación de dependencia que puede ser en blanco o en negro, pero viven. Pero hay mucha gente que es monotributista, está llena de monotributistas que hacen trabajos independientes. Esa es la gran preocupación de los argentinos, que los sueldos no le alcanzan. Pero si vos vinculás, Roberto, ingresos e inflación, de alguna manera estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando, por eso es lo que quiero aclarar. Si vos a eso le sumás la inflación, sí, tenés un número altísimo. Y después lo que le sigue, especialmente, y no está tan arriba, porque entra todo el país en las muestras nacionales, que es muy grave en las grandes ciudades y en las periferias de esas grandes ciudades, ¿no? El Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, el Gran Tucumán, que es la inseguridad, que es una preocupación que les quita el humor, porque no es solamente que me van a robar, es la violencia que acompaña, y eso tiene que ver también con la economía. A ver, ¿cierto? Roberto, le hago una pregunta a Luis, porque esto que cuenta Roberto, que se empieza a manifestar, ¿puede ser la explicación de por qué tuvo un revés, en pocos días, un revés en el Congreso muy fuerte el gobierno? Es decir, hay otros sectores que ahora se animan a dar el paso de cancelarle los pliegos a los jueces. Y te pregunto por la CGT también, si también se explica que la CGT vaya a un tercer paro. No, yo creo que sí, que está todo relacionado con eso, ¿no? Esta CGT, sobre todo. Si vos me dijeras, es una CGT combativa, está Pablo Moyano, pero esta CGT tiene más inclinación a la negociación y al diálogo, y el gobierno le cerró la puerta, no tiene margen de negociación, su política no tiene margen de negociación, ni salarial, ni de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el mundo gremial. Los extorsiona con la amenaza de intervenir las obras sociales y con la amenaza de ilegalizar o sacar la obligatoriedad del aporte sindical. Y a pesar de todo eso, una conducción que es más bien moderada declara un paro nacional. Eso yo creo que tendría que hacer reflexionar al gobierno, porque a mí me da la impresión que es una conducción de gremial que estaría más inclinada a otro tipo de relación con el gobierno que la de un paro general, que casi siempre es el último recurso, ¿no? Es decir, a pesar de todo eso, a pesar de su moderación, a pesar de las extorsiones, está obligada a representar ese malestar que cuenta Roberto. Claro. ¿Y en el Congreso?
Bueno, el Congreso está lleno de oportunistas también. O sea, la verdad no me gusta hablar mal de la política, pero creo que en eso la política tiene que mejorar mucho. Y tiene que ver también con la capacidad electoral que tiene la sociedad, ¿no? Y con la... Porque si decís que digamos, cuando criticamos al gobierno, que estamos criticando una elección. Hubo una elección equivocada y en la elección hubo una cantidad de... No fue el único que se eligió, ¿no? Entonces, en el mundo parlamentario hay parlamentarios para mí ejemplares y hay muchos oportunistas, ¿no? El caso Cuadra fue muy esclarecedor con eso y bueno, la política tiene que aprender también a limpiar, ¿no? Bueno, pero te lo planteo en el paralelismo con la CGT. Aún con esos oportunistas, decíamos claro, en la CGT, aún con esa moderación, sí. Sin embargo, fueron dos reveses importantes, lo de la Comisión Libra de ayer y el... Sí, pero con lo de la Comisión Libra ya están haciendo triquiñuelas para neutralizar la acción de la Comisión, ¿no? Los opoficialistas o los no sé qué, ya está, y algún gobernador también o algún... ya están haciendo algunas triquiñuelas para armar interbloques y cambiar la composición de la comisión y entonces le sacan la presidencia de la comisión a la oposición principal, que trataría de llevar a fondo la investigación. Claro. Y la verdad es que eso queda, es decir, el tema de la estafa con Libra es muy visible, está muy visibilizada. O sea, hay la sociedad, el mundo político, el sistema institucional necesita dar una respuesta a la sociedad de eso si no quiere quedar en tela de juicio. Claro. Porque eso fue muy público, muy abierto, muy... Bueno, tenés que dar una respuesta. Otro gobierno inventaría una cabeza de turco, un chivo expiatorio, ponele, y pues sí que acá... Pero acá parece que no, que se quiere naturalizar una estafa que se hizo abiertamente. Roberto, ¿coincidís con esto que plantea Luis? Sí, sí, claro. También hay que tener en cuenta, aparte del oportunismo, que sí lo hay, que este es un año electoral. Claro. Y que es un año de elecciones provinciales, donde no solamente se eligen senadores y diputados nacionales, sino que se renuevan legisladores provinciales y sobre todo consejos deliberantes de las ciudades, que son los intendentes. ¿Y por qué lo vinculás por qué vinculás eso a lo que estábamos charlando? Porque está cambiando un poco la visión de muchos gobernadores que fueron muy pro, no por pro de Macri, sino que fueron muy, que tuvieron una actitud bastante amigable, de una oposición amigable durante el primer año y medio de gestión, y hoy se están alejando, caso Tucumán, caso Catamarca. ¿Por qué? Porque están pensando ya en los votos, están pensando en la renovación de los subparlamentos, están pensando en que esto se viene y de pronto la gente hay muy mal humor social. Esto lo ves en la calle, claro. Ustedes los periodistas lo ven cuando hacen notas y lo ves cuando vos mismo, cuando vas a hacer compras o vas al supermercado y hay mucha violencia. Este es otro tema que estamos viendo, mucha violencia, la gente percibe violencia en todo, violencia en los asaltos, violencia en el tránsito, por una discusión de tránsito un tipo sale con un cuchillo a tratar de acuchillar al otro. Esto hace que en todas las provincias la situación se vea tensionada, entonces empieza cada uno a pensar en su terruño. Claro. Y esto se vio. Ahora, políticamente la oposición lo aprovechó, sí. El problema es que la oposición lo que tiene que dar es un concepto de unidad y además lo que está faltando es una narrativa alternativa. Es decir, ¿la caída de Milei sigue sin acumularla ningún sector de la oposición? No, es decir, quedan en independientes y van pasando lentamente a ser opositores,
pero para que la oposición lo capitalice totalmente, hay una sola narrativa en juego, que es la narrativa de Milei. Esa narrativa de Milei, aunque se está cayendo, le sirve para sostener a su núcleo duro. Entiendo. Podemos discutir si la imagen de Milei es 43, 44 o 52 hoy, pero ya nadie habla de 57 como hablaban 6 meses atrás. Promedio, la imagen de Milei de todas las consultoras, un trabajo que hizo la CELAC de Argentina hace poco, está dando 44 y 45. Bueno, date cuenta que hay más imagen negativa que imagen positiva, Claro. pero es alta igual la imagen. Acuérdense ustedes que en el año 2001, cuando de la Rúa lo toma López Murphy, renuncia a Machinea, y llega que dura una semana en el cargo López Murphy de ministro de Economía, solamente por un ajuste del 13%, la imagen de la Rúa cayó 40 puntos, 35, 40 puntos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la narrativa preparó a la sociedad desde la campaña, la narrativa, el relato, como quieran llamarlo, preparó a la sociedad desde la campaña para decir, primero hay que sufrir y después gozar, ¿no? Más o menos le metió el tango en la cabeza. Y en esa narrativa, la esperanza era el gran factor. Eso se va ahora dando, pero el sistema de ir cayendo es un sistema lento. Por ahí aparecen hitos y pegan golpes, como por ejemplo ocurrió con el CryptoGate. Pero ahora se viene el tema el tema del dólar y que aumenta la inflación. No es que decir, ¿quién vio un dólar? Dijo una vez Perón. ¿Quién vio un dólar? Claro, mucha gente que no puede llegar a, como dice Grabois, que no puede llegar a fin de mes porque está comiendo porquerías, porque no le alcanza para comprar comida que alimente realmente, se preocupa no porque el dólar aumente y él no lo puede comprar, porque asocian rápidamente que aumento del dólar es aumento de la inflación y encima que tienen sueldos que no le alcanzan o que están ganando menos porque, como denuncian las cooperativas de cartoneros, porque están importando de Estados Unidos basura, entonces el cartón vale menos, entonces no les alcanza a esas compañías, a esas cooperativas para lograr que cada uno se lleve un sueldo mínimo. Entonces, frente a esta situación, por supuesto que esto está pasando en todo el país y los gobernadores se van adaptando, pero que está faltando un relato alternativo, sí. ¿Qué otro modelo de país? ¿Hay un modelo diferente al neoliberal? Claro que lo hay. Es solamente el déficit, lo fiscal, lo que permite crecer a un país. No, también está lo comercial y lo productivo. Hay que producir. Claro, y no aparece una oposición que pueda encarnar esa narrativa como alternativa. Esto es lo que estás viendo también en el trabajo. Bien. Ese es el peronismo. No hay, porque el resto son pequeños sectores opositores. Claro. Pero el peronismo en este momento está más, hizo un buen frente inteligente en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que tiene a dos peronistas por fuera, pero hizo un buen frente y en función a la dispersión que tiene la derecha de Buenos Aires, que sigue manteniendo 50 puntos de voto, pero lo divide entre 4, no igual para cada uno, pero hay 4 para repartirse ese 50 o 55%. Por supuesto que si ahí el peronismo armó un buen frente, y Santoro está en la pole position. Bien. Bueno, ahora viene la campaña, hay que llevarla a cabo, hay que llegar hasta el último día. Bien. Pero en la provincia de Buenos Aires la situación se complejiza porque el peronismo no sabemos lo que puede pasar y no sabemos si mañana Kicillof va a tener quórum para bajar las PASO. Claro. Y por ahí la provincia de Buenos Aires, no sé cómo, pero va a tener también PASO. Y esto es lo que demuestra. Por eso muchos gobernadores hoy están empezando a preocuparse, incluso Yayoran, que fue el más amigable de todos, hasta le cedió el primer encuentro en Córdoba, y en Tucumán, Jaldo, que le cedió la casa de Tucumán
para la firma tardía del Pacto de Mayo, pero cuidado con esto, porque hoy se empiezan a preocupar localmente. Sí, claro, porque Tucumán, Jaldo tiene que arreglar con Mansur, y en San Juan, Gioja tiene que arreglar también, claro, con Uñac. A ver, Roberto, te pido una pausita ahí. Luis, metiste el tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estás viendo en la provincia? ¿Cómo analizás la diferencia entre Cristina y Axel? O sea, creo que desde el punto de vista del proyecto hay un relato, una propuesta que está en la gestión de Axel, que están muchas de las cosas que dice Cristina en el sentido de conformación de una idea hacia la sociedad. Creo que no está tomada en cuenta. Yo creo que estamos frente a una sociedad nueva, diferente, que es la que dio luz a un personaje como Milei. Y creo que las propuestas que se hagan tienen que tomar en cuenta esos nuevos factores sociales, cómo juegan, cuáles son sus aspiraciones. ¿Pero vos ves una diferencia programática? No, por eso. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hablábamos recién, yo creo que hay un crecimiento de la Cámpora en las últimas elecciones, que ganó varias intendencias. Hay algunos intendentes que tienen recelos de eso porque tienen ellos su propio territorio legítimamente ganado. Entonces hay un primer plano de disputa territorial. Sí. Hay otro plano de discusión que es la sucesión del gobernador, que tiene que salir de la gobernación en estas elecciones. Y hay otro plano que tiene que ver con el liderazgo, pero que tiene una situación particular, porque tanto Cristina acepta a la idea de un Axel candidateable, como Axel acepta la idea de Cristina como líder de ese proyecto. Y lo que está en juego es cuáles son los márgenes que tiene cada uno en esa articulación. Interesante lo que planteas, porque hasta acá me parece que nadie había explicado, por lo menos sintetizado, en estos tres planos de análisis. Y por un lado, lo territorial, la disputa en los municipios; por otra parte, la sucesión de Kicillof, que no puede renovar su gobernación; y por otra parte, si bien Axel reconoce el liderazgo de Cristina y Cristina sabe que Axel debe ser un candidato, por lo menos un referente muy importante, los márgenes de autonomía que se discuten ahí. Sí, para mí el problema es que esta discusión la están dando en medio de un proceso que ya es casi una campaña, ¿no? Y entonces proponer como campaña este debate que no es tan claro, sí, me parece que no le resulta favorable en ese sentido. Y yo creo que, bueno, que eso, así como va tan dispersa las propuestas de derecha, centro-derecha en la capital, estas diferencias que hay en el campo popular hace que confluyan, facilita la confluencia de la Libertad Avanza y del PRO, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿ves alguna chance de que en el peronismo, por lo menos en la proyección a nivel nacional, haya algún acuerdo? Yo creo que lo mejor que hubiera pasado es que hubiera paso y que definiera, cada quien pusiera sobre la mesa el peso que tiene real, y a partir de ahí se acomodarían los melones. Como no se sabe si va a haber paso, en principio sí, parece que no, la elección esta de medio término, donde no se está jugando el poder en la provincia ni en ningún, sino que son espacios legislativos, puede llegar a convertirse en una paso. ¿No? Luis, Roberto, les mando un gran abrazo. Martín Granoski, a los dos. Igualmente. Se devuelve, claro. Dice que las cuentas pendientes ya las van a resolver en algún bar. Abrazo sí, grande, Roberto, que estés muy bien. Gracias por el rato. Igualmente, gracias por invitarme. Luis, gracias por haber venido, en serio. No, gracias a ustedes por invitar. Hacemos una tanda, volvemos, tenemos mucho todavía QR hasta las 12. Dale.
¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas, me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos en QR hasta las 12 de la noche. Algunas cositas por compartir.
Digo en serio, en lo que Luis Brustein resumió, o clave de lectura del conflicto Kicillof-Cristina, me pareció interesantísimo. ¿Sí? Un plano territorial de discusión de cada uno de los municipios, discusión política. Otro plano de la sucesión de Axel Kicillof, porque no puede volver a ser electo gobernador. Y finalmente, en una relación entre Cristina y Kicillof, que se reconocen, Axel reconoce el liderazgo de Cristina y Cristina reconoce la figura, la potencia política de Kicillof en términos de discusión presidencial. ¿Cuáles son las autonomías? No sé quién tiene razón o no. Quiero decir, ordena el debate, digamos, ¿no? Me parece, o ayuda a mirar con otros ojos lo que se está discutiendo. Bueno, hablando de Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo en Mar del Plata. Allí entregó nuevas motos para fortalecer la seguridad, pero también participó del cierre del Congreso Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica y dejó algunas definiciones sindicales. A ver. Y producción y trabajo son dos palabras que no se le caen de la boca al presidente de la Nación. Acá tenemos un congreso de todo el país y los metalúrgicos están con suspensiones, ya perdieron 20.000 puestos de trabajo, están en riesgo 50.000 más por las importaciones y no pueden ni siquiera cerrar una paritaria que siga la evolución de los precios. Y esto es así, se reproduce en todos los sectores. Sector construcción, peor, 28% de caída, pero toda la industria argentina, toda la industria nacional, en camino a la quiebra, con un solo responsable, se llama Javier Milei. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene una política opuesta. Hoy vamos a estar entregando motos que compra la provincia, que antes se hacía también con un fondo que sería de 750.000 millones de pesos para equipamiento, para salarios, para ampliar la capacidad en seguridad que le daba el gobierno nacional. ¿Cómo no se lo va a dar a la provincia de Buenos Aires, medio país y con todas las necesidades que tiene? Bueno, lo cortó Milei y lo está reemplazando la provincia de Buenos Aires en la medida de sus posibilidades. Marcamos un fondo de 170.000 millones de pesos, hemos distribuido hace pocos días 105 intendentes, vinieron presencial, el resto siguen firmando. Nosotros seguimos invirtiendo, donde hay que invertir en educación, en salud, en seguridad, eso nos piden. Y sin embargo, lo que dice Milei es, voy a destruir el Estado. El Estado son las escuelas, el Estado son los patrulleros, el Estado son los hospitales. Bien, allí Axel Kicillof, insistimos, también participó del cierre el cierre anual de la Unión Obrera Metalúrgica, su congreso. Hablando del paro, hoy habló el jefe de gabinete Guillermo Francos. Lo decíamos en el arranque del programa, la verdad que da cringe ya algunos diciendo o criticando un paro por político. Escuchen a Francos. No hay ningún hecho diferente, particular, de que se haya planteado como para que se haga esa convocatoria. El salario real viene creciendo, la economía viene creciendo, la pobreza viene bajando. Todos los índices son positivos. La medida económica que ha tomado el gobierno vienen generando estas consecuencias. Ahora, la CGT toma previsiones por estos otros temas que se van a venir, que son las propuestas de reformas laborales, que vamos a hacerlo cuando tengamos apoyo suficiente, número suficiente en el Congreso, incluyendo todo el tema de las contribuciones solidarias, que sabemos que son un costo para las empresas y que no benefician a los empleados, ¿no? Con lo cual hay muchas reformas que hay que hacer todavía y creo que la CGT se quiere posicionar de un lado distinto, ¿no? Sí, la CGT se quiere posicionar de un lado distinto y por eso toma medidas de fuerza. Y respecto de los indicadores de la economía y los salarios, etcétera, bueno, está visto que hay mucho maquillaje respecto de lo que está pasando. Y además, hasta confiesa Franco, dice, no, bueno, después ya vendrá la reforma sindical, la reforma prisional, la reforma laboral. Y bueno, pero de eso se trata, mi amigo. Igual, perdón, sí. Ya hubo bastante reforma laboral, ¿no? Sí, claro. Digo, sí. Que además fue tolerada. Ayer lo compartimos con Hernán, ¿sí? Así es. Bueno, vamos a scrollear para ir cerrando el programa y tiene que ver un poco con lo que decía el propio Guillermo Francos. Miren la pieza audiovisual del gobierno lanzada y circulando ya por estas horas respecto del paro general de mañana. Escuchen. Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134.
de los autores de si se movilizan y hay ataque, vamos a reprimir, ¿no? De los mismos autores. ¿Podemos verlo de vuelta? Dale, gracias. Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134. ¿Se acuerdan que Milei hace poco, no recuerdo en qué discurso, no sé si fue cuando, no fue en Estados Unidos, hace poco, o en una entrevista o en un discurso, habló de un que él peleaba contra un Estado orwelliano? ¿Y esto, qué paradoja, ¿no? ¿Qué es? Claro. Sí, nada nuevo, ya lo hemos visto más de una vez. Pero además esto es orwelliano. ¿Más orwelliano que esto? Yo recuerdo el colega Nico Lantos ofreció para el episodio anterior, el de la movilización de los hinchas, si no me equivoco, él decía, imaginen una serie que arranca con esta escena. Un pasajero, una pasajera entra en una estación de tren y por altoparlante se escucha este mensaje. Y decía Nico Lantos, inmediatamente sabemos de qué se trata la serie. ¿Cuáles son los problemas de esa sociedad? Y eventualmente nos preguntaremos por qué desafíos andará el protagonista o la protagonista, ¿no? Es realmente muy, pero muy fuerte. Una demostración más de, se la pasan planteando de que no son fascistas o no. Bueno, una demostración más de que efectivamente lo son. Sí, bueno, el verso de las libertades, ¿no? Porque es un poco eso. Ahora, han utilizado sistemáticamente también esta línea 134 con este discurso. Y en algún momento hay que decir que lo hicieron con éxito, porque judicialmente terminaron logrando procesamientos de dirigentes, sobre todo de organizaciones sociales, ¿no? Y del Polo Obrero también. A través de la utilización de este método. Te extorsionan, llama acá y contanos. Que después va a haber un fiscal que va a traducir lo que vos decís y va a invocar a alguien, ¿no? Claro. Es un poco. Y la verdad es que en algún momento. Pues es un riesgo real. Es un riesgo real. Eso es un riesgo real, es una amenaza real. En este caso, hacia la dirigencia sindical. Claro. En su momento fue hacia las organizaciones sociales y hacia las agrupaciones políticas que están vinculadas con las organizaciones sociales. De esa manera te instalan, llamá al 134, ¿no? Después, bueno, no sabés si con el tiempo, creo que con el tiempo empezó a haber muchas menos llamadas al 134, no sé cuánto efecto podrá tener esto, creo que hoy, como bien decís, y como dice Nico Lantos, habla de los problemas que tenemos, ¿no? Seguro. Esto, pero es una herramienta más de presión y de amenaza que utiliza el gobierno. Terminamos el escroleo con dos que andan en una. Primero, el presidente de la Nación, Javier Milei, fue a visitar al presidente paraguayo Peña. Escuchen esto. Desde el populismo pueda de una vez por todas salir adelante. No tengo dudas que tanto Argentina como Paraguay serán un ejemplo para toda Sudamérica. Hacia adentro, dando la batalla eterna contra el Estado omnipresente y el déficit fiscal, y hacia afuera a través de la cooperación pacífica y el comercio. No hay fórmulas extravagantes, sino la convicción de que la libertad es el único camino posible. Por eso veo con esperanza un futuro de colaboración entre nuestras naciones. Que Dios bendiga al pueblo argentino, que Dios bendiga al pueblo paraguayo, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad y muchas gracias. De esta forma, señoras y señores, concluye esta declaración de la prensa. Eventualmente le faltó el carajo. Yo siempre con Milei estoy entre dos. Primero en Diego Armando Maradona y el clásico, algunos problemas de lectura. Sí. O Daniel Rabinovich Lelutier en ese discurso donde la puntuación andaba media fallada. Igual ahí también creo que hubo casi un furcio, ¿no? Las fuerzas del suelo estuvo a punto de decir. Y le faltó el carajo. Y le faltó el carajo. Bueno. Y todo. Pero hay otro más que anda en una. Se llama Guillermo Moreno. Escuchen. Por ejemplo. No, Villarreal no torturó, es un error garrafal que están cometiendo. Fíjate lo bueno que sería ahora que Villarreal se hubiese afiliado al peronismo. Sería extraordinario. Vos decís, pero ¿cómo no va a ser extraordinario que si vos tenés que peronizar hasta las piedras? Este es el problema yo no les entiendo. ¿Sabés que no entiendo qué es lo que quieren?
¿Qué quieren? ¿Fusilar a los otros? ¿Matarlos? ¿Qué es lo que quieren? No, para hacerlos nada. desaparecer. Vos lo tenés que convencer, vos tenés que predicar. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Fueron al pueblo y le dijeron, están equivocados. Y los Ahora son matamos. cristianos. ¿Y qué hicieron ellos? No, ustedes están equivocados. Pero cada uno fue generando lo que fuimos generando. Vos tenés que predicar, vos tenés que ir a convencer. Guille, pero no en este puede mundo- ser que, en este que mu- estén diciendo que una piba de 49 años fue torturadora. No, digo Las que son mujeres sus eran las que ideologías. mejor torturaban. ¿Está bien? Las mujeres, a mis compañeros, las torturaron mujeres. Y cuando te agarraba una mujer, Está en una, ¿no? Porque detrás de todo esto estaba algún deseo de que Villarroel fuera peronista o algo. Se fue cebando. Sí, igual me dejó sin aliento, te voy a decir. Bueno, recuperémoslo porque para ir a dormir hay que bajar un poquito. Fuera pantalla, ya está, ya scrolleamos. Nos vamos, cerramos. Mañana a las 10 de la noche volvemos a hacer QR aquí en Bravo TV. Iri, un gran abrazo. Abrazo grande, Guido. Le quiero mandar un abrazo mío y de todo el equipo a Mauricio Caminos. Gran abrazo, Mauri. Y por supuesto, en cualquier esquina nos vamos a volver a encontrar. Desde ya, gracias. Abrazo. Hasta mañana.